Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy comenzamos con las prácticas de análisis no lineal, partiendo de la idea de Deep Drawing, en la cual consiste en tener un molde, la placa metálica que se va a deformar y el pisador de la placa, así como el dado que se va a desplazar hacia abajo y le realiza entonces o le somete la placa que se va a deformar a una carga específica, entonces para obtener una forma deseada en función del molde y la presión que le realiza el dado. Nuevamente, esto se realiza con ayuda del software de elementos finitos ANSYS. Una vez ejecutado el workbench, entonces arrastramos la plantilla de estática estructural y nos remitimos directamente a la base de datos de ingeniería para cargar el material correspondiente. Vamos entonces a la fuente de la base de datos y acá podemos seleccionar entre diferentes tipos de materiales. Para este caso entonces nos remitimos a los materiales no lineales y ya entonces vemos que nos carga los materiales que el software trae por defecto como materiales no lineales. Vamos a trabajar con lo que sería este material, el acero inoxidable, pero en este caso entonces no lineal. Y acá se cargarían entonces lo que son sus correspondientes propiedades. Podemos ver entonces el comportamiento isotrópico, así como el módulo de Young, y así entonces la relación de Poisson y ya entonces el cortante y el que él calcula por defecto entonces directamente. Una vez asignado el material, que es este que tendríamos ya directamente aquí, el NL, entonces ya podemos continuar con el desarrollo del modelo. Entonces volvemos acá al Workbench y cargamos entonces lo que sería la, la geometría en el Design Modeler. Cargamos la geometría como un archivo de externo, seleccionamos entonces la geometría, abrimos, generamos y podemos ver entonces que nos carga la geometría que en este caso necesitamos. Podemos ver también las cuatro partes. Tenemos entonces el molde, el punch, el puncho del dado, la lámina que se debe formar y entonces el pisador. Vamos a cambiarle los nombres y asignarle sus nombres correspondientes. Entonces este sería el molde, tenemos el punch o el dado, tendríamos que este sería la lámina y finalmente tenemos el pisador. Entonces una vez hecho esto, asignados los nombres, podemos cerrar lo que sería el Design Modeler y cargar directamente entonces el, el molde. En el modelo podemos ver entonces las diferentes geometrías que tenemos, el molde, el punch, la lámina y el pisador. Sin embargo, entonces con control sostenido seleccionamos estos tres que no van a tener un comportamiento flexible sino rígido. Y por otra parte la lámina quisiera tener un comportamiento flexible, pero entonces a esta lámina se le asigna lo que sería el material no lineal. Entonces lo asignamos, ya quedó asignado y por otra parte entonces tendríamos los materiales que estamos trabajando que serían dos, el sistema de coordenadas global que utiliza el software y entonces ya pasaríamos directamente a la parte de conexiones. Comenzamos por eliminar los contactos que el software genera por defecto, los borramos, nos vamos entonces a conexiones, generamos los contactos y podemos entonces ver que estos tres últimos corresponden al comportamiento no lineal, así que entonces vamos a comenzar con el frictionless entre, entre la placa que sería el contact, ya que cabe resaltar que el contact solo puede ser en superficies flexibles y la única flexible que tenemos entonces es la lámina. Aplicamos y entonces el rígido sería la parte inferior del pisador, que sería este. Aplicamos, ya entonces se encuentra restringido
ya está bien el contacto. Luego entonces generamos otro que también va a ser frictionless, y en este caso entonces va a ser entre la lámina nuevamente. Tenemos el contact, que tiene que ser entonces un elemento flexible, aplicamos, y por otra parte entonces tendríamos el target, que para este caso entonces sería el pisador. Entonces para el pisador tendríamos que seleccionar todas las superficies con control sostenido, todas las superficies que van a estar en contacto con la lámina, que pues para deformarla. Entonces con control sostenido seleccionamos todas estas áreas, perdón, estas superficies, miramos que estén bien, están todas seleccionadas. Aplicamos y entonces ya queda nuevamente ya la restricción. Finalmente entonces nos falta definir uno que es frictional, que sería nuevamente entre la lámina, que sería el contact, sería la lámina, pero para este caso sería la parte inferior de la lámina, ya que es la que está en contacto con la parte superior del molde. Seleccionamos aquí y ya entonces seleccionamos el molde. Sin embargo, entonces para este caso también es necesario seleccionar todas las superficies que van a estar en contacto con la lámina que se deforma, para que entonces ANSYS reconozca que en cada una de estas superficies hay, hay como tal una pared, y entonces que no se penetre la lámina con el molde, simplemente que se garantice la deformación al interior de esta superficie. Entonces vemos que ya está toda seleccionada y ya finalmente aplicamos y listo. Entonces ya una vez teniendo los contactos, se procede entonces a asignar los parámetros correspondientes. Seleccionamos entonces el primer contacto que se realizó, sería el frictionless entre la lámina y el pisador. Eh, Nos posicionamos directamente en el comportamiento que vamos a trabajar, que sería asimétrico debido a que tenemos la interacción entre elementos rígidos y flexibles, así que entonces se va a asignar un comportamiento asimétrico. Por otra parte, la formulación que vamos a trabajar sería Lagrangiano aumentado. Apagamos la opción de pequeños deslizamientos. Por otra parte, entonces debemos ingresar un factor de relajamiento. Entonces esta opción la cambiamos, que no sea programada por el software sino como un factor, y debido al comportamiento plástico que tenemos dentro del análisis, se trabaja con un factor de 1 por 10 a la menos 2. Sin embargo, el software generalmente ingresa el valor de 1, pero entonces para este caso se trabaja con este valor. Además que lo genera a través de cada iteración que el software haga. Y por otra parte, entonces generamos un pinball en función del radio, que sea igual al espesor de la lámina, que entonces para este caso sería de 2 milímetros, que corresponde a 2 por 10 a la menos 3 metros. Y finalmente entonces, al no tener un comportamiento o más bien no tener tolerancias de eje único o de agujero único, entonces esto se ajusta directamente a la opción de que se ajuste el toque. Posteriormente entonces pasamos al siguiente frictionless entre la lámina y el punch, y podemos ver que entonces tendríamos los mismos parámetros de entrada: asimétrico, el Lagrangiano aumentado o esta opción apagada, o el factor, el mismo valor de factor a través de cada iteración, nuevamente un pinball en función del radio, el espesor de la lámina que sería 2 milímetros, y finalmente entonces ajustado al toque. Por otra parte entonces ya pasamos a la opción del frictional, que entonces para esta opción tendríamos que asignar el coeficiente de fricción, que entre superficies metálicas corresponde al 0.47 entre estos elementos. Nuevamente entonces, al tener comportamientos o interacción entre elementos rígidos y flexibles, se cambia la opción a asimétrico. También entonces trabajamos el Lagrangiano aumentado, apagamos los pequeños deslizamientos y asignamos nuevamente el valor del factor, y trabajamos entonces con el mismo valor que venimos trabajando de 1 por 10 a la menos 2 para el factor a través de cada iteración. Activamos también entonces el pinball de radio, que sea igual al espesor de la lámina, y finalmente entonces ajustado al toque, veo que no tenemos ningún tipo de tolerancias. Una vez hecho eso, entonces
pasamos a generar los pares cinemáticos correspondientes. Nos vamos a generar entonces un fixed para lo que sería la parte superior. Sería entonces seleccionamos esta cara, aplicamos, luego entonces tendríamos que generar otro para la base del molde, aplicamos y ya entonces finalmente seleccionamos uno que sea traslacional para garantizar el movimiento vertical del punch. Entonces seleccionamos este y vemos que entonces el eje positivo de las X se encuentra hacia arriba, aplicamos y entonces ya tenemos los dos fijos que garantizan entonces tanto el molde como la placa pisadora pues se encuentren estáticos y el traslacional que entonces pues permita el movimiento como tal del punch que posteriormente entonces deforma la lámina. Entonces ahora para la malla vamos a comenzar por la lámina, ocultamos entonces el resto de cuerpos, nos dirigimos a Mesh, comenzamos insertando un método que sería sobre la lámina, aplicamos, sería un multizona, posteriormente entonces aplicamos un sizing, nuevamente la lámina y con un tamaño de elemento de 0.015 que corresponde a 15 milímetros y finalmente entonces miramos qué tipo de malla nos genera el software. Podemos ver que está bien, esta es una malla estructurada, es aceptable. Entonces ya continuamos con el modelo, presentamos nuevamente todos los cuerpos, pero en cambio entonces para el molde vamos a nuevamente ocultar el resto de cuerpos y entonces comenzamos por definir un sizing. Insertamos entonces, nos dirigimos nuevamente a Mesh, insertamos el sizing. Sería entonces en este caso por estos vértices, sería este, igual que estos dos, de igual forma entonces estos tres, nuevamente aquí estos tres también para entonces para este, finalmente entonces estos tres y los otros tres restantes. Aplicamos y entonces que no sea por tamaño de elementos sino por número de divisiones, 5 divisiones. Posteriormente entonces aplicamos otro sizing que entonces sería para estas superficies, sería con estas 5 superficies, estas 5 con control sostenido aplicamos que sea un tamaño de elemento de 10 milímetros. Posteriormente entonces aplicamos otro sizing para ya como tal la placa donde se encuentra apoyada la lámina, aplicamos un tamaño de elemento un poco mayor de 0.02 corresponde a 20 milímetros. Finalmente entonces hacemos un face meshing de estas, perdón, de esta no, de estos 12, de estos 12 redondeos para garantizar entonces la redistribución a falta 1. Para garantizar con control sostenido aquí y seleccionamos, aplicamos, vemos los 12. Entonces con eso se garantiza la malla estructurada a lo largo de entonces directamente estos redondeos. Finalmente entonces podemos aplicar un sizing también en estos redondeos un poco más pequeño para que entonces refine la malla en estas zonas. Aplicamos un tamaño de elemento de 5 milímetros, 0.05 y finalmente entonces podríamos aplicar lo que sería un face meshing en, en estas 5 zonas con control sostenido también para también garantizar entonces una malla eh, más estructurada y finalmente también otro face meshing lo que sería la placa grande, aplicamos y finalmente entonces nuevamente
seleccionamos todo el cuerpo, seleccionamos la malla, o generamos la malla, perdón, del molde. Entonces vemos el tipo de malla que nos entrega el software. Se puede observar que está bastante estructurada, está bien. Entonces ya podemos seguir con lo que serían los otros cuerpos, ya que tenemos la lámina y el molde. Ahora sigue el pisador. Entonces mostramos este cuerpo y ocultamos los otros. Y entonces ya para este caso vamos a insertar nuevamente un sizing. Sin embargo, este sería por la parte inferior. Aplicamos y que sea entonces de 30 milímetros. Y ya entonces nuevamente generamos la malla en este elemento. Está bien. Y entonces finalmente ya podemos pasar a mallar el punch. Entonces nuevamente lo mostramos y ocultamos el resto de cuerpos. Y entonces vamos a comenzar nuevamente con los parámetros que se utilizaron para el molde. Generamos nuevamente un sizing. En este caso entonces seleccionamos estas 5 caras con 4 sostenidos, aplicamos las 5 de un tamaño de elemento de 10 milímetros. Posteriormente entonces nuevamente es necesario seleccionar estos vértices con otro sizing. Vemos el tipo de selección, serían estos dos, este, así mismo como estas tres, este no, este sí, este no, también estas tres, estas dos, estas tres, estas dos, y por último entonces estas tres y estas dos. Aplicamos y no sea por tamaño de elementos sino por número de divisiones, nuevamente de 5, y entonces ya aplicamos lo que sería un face meshing para garantizar que entonces se encuentre que todas las partes que se van a realizar face meshing pues sea una malla estructurada. Seleccionamos todos estos bordes así como estos de acá arriba, aplicamos finalmente otro face meshing de estas 5 caras nuevamente, aplicamos y al final otro face meshing de estas 4 superficies, aplicamos y ya entonces procedemos a mirar qué tipo de malla genera el software. Podemos ver que está bien, es una malla estructurada, está bien. Y entonces ya una vez hecho esto, entonces ya procedemos a quitar todos los datos de la malla generada, mostramos todos los cuerpos y generamos entonces la malla de toda la geometría completa. Entonces vemos que comienza a generar cada una de las mallas en función de los parámetros que le dimos y ya tendríamos listo entonces todo lo que sería el proceso de mallado. Ahora vamos a Análisis Settings, a definir los pasos temporales. Vamos a trabajar 7 y entonces nos vamos directamente a la tabla. Entonces vamos a trabajar de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5 y finalmente entonces 2. Acá es 1,5 y acá es 2. Entonces una vez definido eso podemos ver que tenemos unos pasos temporales bastante pequeños en el momento que está realizando la deformación plástica y cuando se está devolviendo el punch, es decir, cuando hay deformación plástica, pues son unos pasos más grandes. También es importante acá definir el tipo de, seleccionamos acá todos, clic derecho, seleccionamos todos los pasos y entonces posteriormente para garantizar la convergencia, entonces activamos el auto stepping que esté definido a partir de tiempo
y ese tiempo entonces lo vamos a definir a partir de, para que pues, acotar un poco los valores de convergencia, entonces lo vamos a acotar de 1 por 10 a la menos 3 e igual el mínimo 1, perdón, 0,13. Y entonces una vez hecho esto, ya podríamos pasar a lo que sería. Bueno, también es importante activar las Arch Deflection para garantizar entonces que se generen todas las deformaciones que necesitamos. Y una vez hecho eso, podemos entonces pasar a lo que sería generar el join o el soporte, que sería directamente acá en la carga, join load. Venimos acá, seleccionamos entonces la única opción de traslación que habíamos desarrollado, que sea a partir de X, como se puede observar aquí, que entonces se va a desplazar a partir de X, sea desplazamiento del tipo de desplazamiento y una magnitud que vamos a trabajar directamente como tabular para entonces ingresar acá los datos de forma manual. Eliminamos acá esta línea para que nos aparezca acá al igual y posteriormente entonces vamos a dar un valor, estos son metros, entonces vamos a dar un valor de menos 0,208 para garantizar entonces el, el punch se desplaza hacia abajo porque tenemos entonces un sistema de referencia con las X negativas hacia abajo. Por otra parte, entonces debemos garantizar que vuelva a cero y ya una vez hecho eso, entonces ya tendríamos definido como tal el desplazamiento del punch de la carga a lo largo pues, de cada uno de los pasos temporales que vamos a trabajar y ya podríamos pasar lo que sería directamente a la solución. Para ello entonces deseamos visualizar la deformación total, el esfuerzo equivalente de 2 meses y además también desearíamos ver la fuerza que requiere el punch para entonces deformar la lámina. Para ello entonces nos vamos a Proof y seleccionamos la opción del Join en la cual vamos a trabajar directamente entonces en la reacción a lo largo del eje Y para todo a lo largo del análisis. Entonces una vez hecho esto también pasamos acá a la información de la solución. Seleccionamos que nos presente la convergencia de la fuerza y entonces le damos directamente en resolver. Entonces ahora una vez comienza a graficar la convergencia de la fuerza, podemos visualizar cómo se empiezan entonces a mover los valores de fuerza a lo largo pues, de los pasos temporales que se definieron. Sin embargo, entonces dado que la simulación tarda un poco, se para acá y ya al final se muestran entonces los resultados obtenidos. Después de que el software termina entonces de hacer la simulación, podemos ver que en efecto la convergencia de la fuerza, pues que el análisis en efecto pues converge y nos entrega entonces directamente la solución para la deformación, el esfuerzo y la fuerza necesaria para deformar la placa. Podemos ver que entonces acá en la deformación pues se ocultaron lo que sería el pisador y el molde para visualizar mejor el movimiento, el funcionamiento como tal del punch cuando ingresa a deformar como tal la lámina por efectos pues, del molde que estaría en la parte inferior. Entonces podemos ver que esto sería como tal el desplazamiento que se genera del punch y vemos cómo va deformando entonces como tal la placa y podríamos concluir que como es de esperarse pues que la máxima deformación se dé en la base de la placa que se deforma. Por otra parte entonces tendríamos los esfuerzos equivalentes, pues también funciona de la misma manera. Vemos cómo entonces se propagan los esfuerzos en función del movimiento del punch al penetrar directamente en la placa. Nuevamente también podemos visualizar lo que sería pues de muchas maneras. Podemos visualizar entonces directamente en el plano XY para ver cómo se comporta el esfuerzo a lo largo pues, de la deformación que se va generando. Y finalmente, entonces la pregunta sería que la fuerza necesaria que el punch tiene que realizar para deformar la platina. Entonces vamos acá a la última que sería la probeta y vemos entonces cómo se va comportando la fuerza y el valor máximo que alcanza esta fuerza a la hora pues, de realizar la deformación, que entonces corresponde a 1.15 por 10 a la 5 newton.
para realizar entonces como tal el proceso pues de deformar la lámina o pues, o de realizar entonces como tal la embutición del punch o del dado dentro del molde para deformar entonces la placa y así obtener entonces el producto final con los requerimientos deseados. Y con eso concluye entonces la práctica.